Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Valora Radio. No tengo la voz, pero quedo en éxtasis con este intro. Familia querida, yo soy tu amiga Lucy Bon, la más feliz, la más contentotota de estar contigo como cada lunes. Ahora sí tenemos el mismito horario, 7 de la noche. Gracias por regalarnos tu tiempo, por regalarnos tu escucha, por compartir este programa. Y si no lo has compartido, pues compártelo a quien tú creas que le pueda llevar esperanza, porque este lunes, como en toda nuestra barra de Valora, traemos un súper tema con un súper invitado. Y bueno, antes de que nuestra queridísima, ya sabes quién es, nuestra hermana en Cristo, mi hermana de corazón, y bueno, ya parte de la familia de Valora, Lucy, entre con nosotros. Bueno, pues en los comentarios, dinos de dónde nos escribes, alguna duda, algún comentario para que nosotros sepamos que tú estés aquí y podemos comenzar a interactuar contigo. Y bueno, sin más ni más, bienvenida, dorada de mi corazón, mi Lucy querida, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias a ti, Luz, por invitarme, gracias por permitirme estar aquí otra vez con toda tu familia de Valora Radio. Feliz. Nuestra familia, Lucy, eres tú parte de la familia de Valora Radio con este súper tema. Miren, de verdad, mi gente linda, son temas que no crean como que temas e invitados. Vaya como que, ay, de corcholis, no tengo nada de qué hablar, ¿a quién invitaré? ¿Ay, de qué hablaré? No, de verdad que no. O sea, de hecho toma mucho tiempo para que un invitado esté aquí, para que un invitado acepte y sobre todo para que un tema se lleve a cabo, porque tú me dirás, Lucy, hay mucha oración detrás, mucha oración, mucha preparación, y esa preparación no nada más incluye el estudio, mi gente linda, es preparación en oración, en sacrificio, en mortificación, en hacer verdaderamente la obra de Dios aquí con cada invitado. Y bueno, estoy segura que hoy no es la excepción. Aprender a ser mujer, mamá y esposa de la mano de María. ¡Ay, no más! Un tema por demás importante en nuestra época, un tema, mi querida Lucy, que puede ser hasta que no estén de moda, porque hoy no se usan esas virtudes, porque hoy cómo en el pleno siglo XXI, ¿cómo podemos aspirar a eso? O sea, ¿estás loca, guacamaya, retrógrada? Si lo de hoy es el feminismo, si lo de hoy es el empoderamiento, pero nos han engañado tanto que nos inducen con este feminismo del bueno o feminismo católico o empoderamiento del bueno, o sea, así nos lo barrizan. Y bueno, qué padre, me encantó la idea cuando tú propusiste este tema hace mucho tiempo atrás, que hoy lo pongamos en la mesa, Lucy querida. Gracias de todo corazón, porque aparte yo sé todo lo que hay detrás para que hoy tu boca esté aquí. Gracias. Y como bien dices, antes de este tema, yo humanamente había pensado que iba a ser otro tema, pero María se encargó de irme diciendo, de irme jalando y decir, ¿sabes qué? No, vas a hablar de otra cosa, quiero que des voz a una enseñanza, a un compartir. Hoy vengo como terapeuta, también vengo como mamá, y como bien dices, ¿no? Alzar la voz de una manera que, aunque nos critiquen que parecemos anticuadas y esto ya no se usa, tenemos que ponerlo de moda. Sí. Entonces, yo espero que al salir hoy de esta charla salgamos súper empoderadas, pero de un empoderamiento santo, de un empoderamiento diferente, o sea, de verdad, enamoradas de María, porque realmente hoy está aquí junto a nosotros y yo imagino que está aquí sentadita junto de mí, diciéndome todo lo que tengo que decir para que yo pueda compartirles. Entonces, pues, si te parece, podemos ir empezando. Me encanta lo que dices, porque así tenemos que salir con esa, el mundo
le llama empoderamiento, tú y yo le llamamos de esa fuerza interior, de esa fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros, de ese, híjole, de ese amor, es que no es otra cosa, de esa fuerza interior que nos empuja a ser como ella. Es lo que tú y yo queremos. Así es que llégale, Machante. Bueno, ok, pues bueno, antes que nada, este tema me voy a abocar mucho a las mujeres. Tengo aquí todo como mis puntitos porque no quiero que nada se me vaya a olvidar. Yo me voy a enfocar mucho a las mujeres, no porque los hombres no sean importantes, sino porque, bueno, hoy vamos a hablar específicamente de las mujeres. Y antes de que partamos de pensar en que es súper valioso ser mejores mamás y mejores esposas, tenemos que estar conscientes de reconectar con lo que significa ser mujer. ¿Por qué Dios creó a una mujer? ¿Cuál es el papel que tenemos como mujeres? Que podamos reenamorarnos, reencontrarnos, reconocernos como esto, ¿no? Y en una parte, voy a decir algunos versículos de la palabra, cuando dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. O sea, no fue como, primero voy a crear al hombre y entonces a la mujer como que la voy a hacer un poco diferente o como que la voy a hacer menos. No, dijo, está en el mismo párrafo, creó al hombre y a la mujer a su semejanza. Y si estamos hablando de que somos semejantes a Dios, bueno, pues volvemos a ver a Dios y veamos cómo es Dios. Y estamos hechos a su semejanza. También algo importante, vamos poniéndonos ahí como puntitos de lo importante que somos. Dios creó al hombre de la tierra y a la mujer la creó de la costilla del varón. No nos creó de la tierrita, sino nos creó de la costilla de un hombre. Ahí también ya como que nos hacía especiales también, ¿no? Otro punto importante es que fíjese cómo desde dónde la serpiente, el enemigo, que muchas veces se ha hablado aquí en este programa, ¿no? Del enemigo, cómo desde hace mucho tiempo, desde hace cuánto, desde el principio, él sabía a quién tenía que atacar, a quién tenía que ir a buscar, a quién tenía que revolverle el cerebro. Y entonces, cuando Dios le dice al hombre, puedes probar de todos los árboles, menos del conocimiento. Y entonces, lo que él hace de alguna manera, bueno, él la serpiente, que era el más astuto de los animales, ¿por qué no fue a tentar al hombre? O sea, ¿por qué hizo así? Dijo, a ver, espérate, ¿a quién es a la que yo necesito de estos dos? ¿A quién necesito entrar? ¿A quién necesito confundir? Porque si yo confundo a este, sé que entonces voy a poder confundir, torcer y molestar generaciones, no a una persona, a generaciones, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Y entonces él utiliza toda su astucia para confundir a la mujer. Y si también leemos la parte del versículo, vemos que cuando se lee, que lo único que hizo la mujer fue decirle a su marido, toma. Fue lo único que ella hizo, solamente fue, toma. Él no preguntó por qué, no dijo que no menciona que utilizó la astucia, solamente le dijo, toma, bastó que se lo dijera. Pero en cambio, para confundir a la mujer, utilizó la astucia. Quiere decir que para poder engañarnos, entonces necesitamos muchísimo más cosas y que realmente somos mucho más inteligentes, por eso hace falta como que la astucia, la mentira para poder enredarnos. Cuando él tentó, Adán y Eva estaban juntos y a pesar de que estaban juntos, él no se dirigió a él se dirigió a ella porque sabía el lugar tan importante que tenía una mujer. Él sabía que la que tenía que engañar era ella y el mismo Dios le dice que va a poner enemistad entre tú y la mujer. ¿Por qué? Porque ahí va a comenzar la lucha. Somos las mujeres la que ahí vamos en oración, la que vamos luchando y también lo vamos a ir viendo ahorita. Las mujeres somos las que hemos estado más perturbadas de alguna manera con los ataques del enemigo. Hace un momento decías, ¿no? La parte de las feministas, las partes de las mujeres pro aborto, con todo el respeto, pero realmente es que él se metió por ese lado y ha confundido la mente de las mujeres a tal manera que tengan o a tal manera que ellas desprecien
la vida que está dentro de ellas, engañándolas y haciéndolas pensar que el cuerpo es de ellas, el cuerpo es mío y yo hago con él lo que yo quiera. Y eso no es cierto. Porque desde que un bebé se está formando, y creo que en cualquier libro lo podemos leer, en tal momento el bebé ya tiene sus ojitos, tiene su corazón, tiene sus pulmones, tiene sus piernitas, tiene sus pies. Quiere decir que es un ser independiente a ti, que tiene sus propios órganos. Yo no ando caminando y cuando yo después que estoy embarazada o después que nace mi hijo, no tengo entonces 4 ojos, no tengo entonces 4 manos, no tengo entonces 4 pies. No me pertenece ese cuerpo, es un cuerpo externo al mío. Entonces, sin embargo, ¿cómo el enemigo, a través de todas estas cosas, él ha entrado a confundir la dignidad y la identidad que tiene una mujer? Y eso ha hecho que en gran parte hayan muchas cosas rotas, familias, hijos, matrimonios, muchísimas cosas, pero cómo él ha entrado en el pensamiento. Sabemos que el enemigo siempre va a entrar de 2 maneras, por el pensamiento y por las heridas. Y con la mujer ha entrado muchísimo con este tema del empoderamiento, de no tener familia, de no querer casarse, de estar en la parte del feminismo, de cometer los abortos, o sea, de muchísimas cosas. A la mujer es a la que Dios le concedió el don de ser mamá. Es un don maravilloso y Dios se lo concedió a la mujer. A la mujer le concedió el poder de que junto con él pueda dar vida, crear vida. Y eso es algo que nos hace súper especiales, nos hace poderosas, pero en un poder santo, en un poder en el cual si lo unimos a Dios, se vuelve un poder que se potencializa y que por eso es tan importante ahorita rescatar a las mujeres, hacerles saber el gran poder que tienen sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su familia, sobre todo el medio en el que están. En las bodas de Caná también vemos que Dios la elige para que ella esté en el primer signo que Jesús hace. ¿Por qué Dios le eligió a ella para que estuviera ahí? Porque sabía que era importante, porque sabía y Él siempre ha manifestado a lo largo de lo que hemos leído, a lo largo de lo que hemos visto, la mujer es importante. Yo necesito que la mujer esté ahí, dice Dios. Yo necesito que la mujer esté allá. Cuando vemos en las bodas de Caná, primero que nada, vemos a una mujer que también estaba en la fiesta. En una época en la que la mujer no era bien vista, la mujer no tenía el mismo lugar, y sin embargo nos la relatan como que también estaba en esa reunión. Y si vamos profundizando, también vamos viendo que, por ejemplo, ella observa que hace falta el vino y ella le dice a su hijo, ya no tienen vino. Y el hijo, cuando Jesús se voltea y le dice, ¿qué quieres conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado. Sin embargo, qué profundo es reflexionar que María sabía que iba con un poder para decirle a él, es ahorita. ¿Y ese poder de dónde venía? De Dios. ¿Por qué ese mandato no se lo hizo Dios directamente a Jesús? ¿Por qué utilizó a María? Porque sabía que María tenía mucho poder en ese momento, porque sabía que era la mujer que tenía que marcar el primer signo de Jesús. Y Jesús, cuando se voltea, Jesús no le dice como, bueno, pero no quiero, bueno, pero después, ella no discute con él, él en automático la obedece. ¿Qué vio Jesús en ella? ¿Qué vio Jesús en ella? ¿Qué autoridad vio Jesús en ella para decir, ok, está bien, o sea, está bien, lo voy a hacer? No discutió, porque sabía y pudo ver que en esa mujer estaba la autoridad de su padre, que ella era la portadora de la autoridad de Dios en ese momento. Entonces, wow, porque entonces Dios vuelve a decir, tienes poder, yo te lo confiero, tienes autoridad, yo te la confiero. Y sin duda alguna, cuando Dios la elige, pues para que sea la madre del Salvador.
para que sea la madre de Cristo, ¿no? Entonces, exactamente. Súper importante es ese momento, ¿no? Como nadie le dijo a ella que tienes que hacerlo, pero ella sabía que tenía la autoridad para poder hacerlo. Y eso también nos habla entonces de que las mujeres potencializan su poder unidos a Dios. Nosotros los seres humanos aprendemos a través de la imitación. Y yo creo que hoy por hoy necesitamos aprender a imitar a María. Que tenemos que aprender a dejar de estar imitando a otras mujeres que aparecen en otras partes y en otras circunstancias o en las redes o en cualquier cosa. Y de verdad, como decías en un principio, regresar a este punto, ponerla de frente y decir, wow, ¿cómo te puedo imitar? Soy mamá, ¿cómo te puedo imitar? Y ya veo aquí porque aquí la tengo arribita, ¿no? O sea, ¿cómo soy esposa? ¿Cómo te puedo imitar? ¿Cómo te puedo imitar? ¿Cómo tratabas a Jesús? ¿Cómo le hablabas? ¿Cómo lo arrullabas? ¿Cómo le hablabas en tu vientre? ¿Cómo lo cuidaste? ¿Cómo lo protegiste? ¿Cómo fuiste prudente? Necesitamos hoy por hoy tener a María como una mentora, como una verdadera mentora, una mentora santa que dirija nuestra vida, preguntarle. María también nos enseña cómo ir al encuentro del otro, cuando vemos cómo ella va a visitar a su prima Isabel. Y hoy por hoy también vamos viendo que estamos totalmente desconectados emocionalmente del prójimo, emocionalmente de las necesidades del otro. María fue la primera misionera al salir al encuentro de Isabel. Y ahí nos dice la palabra que se quedó con ella 3 meses, lo cual quiere decir que la cuidó, que platicó con ella, que la apoyó, que la protegió. Yo soy muy visual. Yo cuando leo algo trato de imaginarme cómo llegó María, cómo se quedó ahí, qué habrá platicado, cómo la habrá cuidado, cómo habrá sido la casa, o sea, absolutamente todo. Y cómo también, hoy por hoy, estamos tan desconectados emocionalmente de poder preguntarle al otro, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Al esposo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué pasó con aquel problema que tenías ayer? A los hijos, ser cercanos realmente en cuerpo y alma y preguntarle, ¿qué me cuentas de tus amigos? Aquel que tuvo un problema, ¿qué me cuentas de aquel dificultad que tuviste? Y no importa la edad que tengan, de verdad, eso es algo que a ratito creo que me da tiempo de comentarles, pero creo que hoy por hoy ya no existe esto de que ya son adultos y que ya los podemos dejar solos. Creo que antes eso se podía hacer, pero hoy por hoy, de verdad, mamás y papás no podemos hacer eso. Nuestros hijos nos necesitan porque el mundo los devora. El mundo los devora. El mundo está acechando de muchas maneras con la música, con las redes sociales, con el TikTok, que a mí me tiene trastornada con tantas cosas que veo por allá. Entonces, realmente eso es algo que tiene atrapados a los hijos. Entonces, hoy por hoy necesitamos tener más conexión con nuestros hijos, darte cuenta también tú como mujer y revisar cómo estás tú, o sea, cómo estás tú, cómo te estás conectando contigo misma. A lo mejor estás desconectada de ti misma como mujer, a lo mejor no te estás ni siquiera escuchando tú misma y por eso no vas a poder escuchar a los demás. A lo mejor estás envuelta en este consumismo, en este materialismo, en este estar haciendo más trabajo, logrando más cosas, consiguiendo más situaciones, pero y dejaste en este punto de conectarte con lo que realmente era importante. Es importante que tú como mujer te preguntes, ¿este trabajo que estoy haciendo realmente me gusta? ¿Hace cuánto que no me reviso con un análisis médico? ¿Hace cuánto que no hago silencio y interiorizo cuál ha sido la emoción que más ha predominado en mi vida últimamente? ¿Realmente estos amigas con las que estoy están sumando a mi vida? ¿Realmente he tenido el tiempo de escribir si estoy siendo feliz? ¿Cómo han sido mis días? ¿Cómo han sido mis semanas? ¿Realmente estoy conectando conmigo antes que conectar con los demás? Y hay algo que yo les quiero compartir de manera muy personal también, porque es parte de esto que estaba yo introyectando, analizando, preparando este tema. Yo vengo de unos papitos
que mi historia es mucho del hacer, porque mi mamá trabajó durante muchísimos años en una dependencia y mi papá, bueno, se ha dedicado durante muchísimos años a los negocios de una manera exitosa, gracias a Dios. Entonces, eso implica que para que ese negocio haya caminado, le haya implicado más tiempo físico, más ausencias en la casa, le ha implicado más cosas como estar fuera de él. Lo cual yo sé perfectamente que mis papás me han amado, no me queda ninguna duda de eso, totalmente, pero recordemos que las heridas se van adquiriendo en la manera en la que nosotros interpretamos lo que nos pasa en casa, la manera en la que mamá está, la manera en la que papá está, las ausencias de los papás. Y yo fui creciendo con esta historia más del hacer que del ser. Y es Muchos algo, crecimos así, Lucy. es Muchos. Se vuelve impresionante esa. neurosis y es terrible. Ujú. Es terrible porque no nos damos cuenta. Yo así crecí, mi conversión llegó adulta prácticamente, entonces yo así me embaracé, así tuve a mis hijas de esa manera. Entonces yo recuerdo que en la empresa yo me la pasaba hasta las 10, 11 de la noche. Mis hijas sabían que estaban bien cuidadas, pero yo no estaba en esta conexión emocional. Cuando pasaron los años, entonces yo me fui dando cuenta a través de la terapia de trauma, porque durante muchísimo tiempo llevé terapia, pero solamente a través de la terapia de trauma me fui dando cuenta por qué yo no me sentía parte de mi casa. Yo me podía ir así como pájaro sirindango, decimos en México, a la empresa por horas. Yo me podía ir a hacer hasta los apostolados a otra parte, pero no me conectaba con el hecho de ser mamá, con el hecho de ser parte de este hogar. No lo sentía mío. Yo llegaba como el hotel, entraba y salía, ¿no? Hasta que a través de la terapia me fui dando cuenta, wow, ¿de dónde venía esta parte de esta desconexión emocional? Hoy por hoy, pues obviamente mis hijas están en terapia, todas, no me da pena decirlo, porque primero que nada, para mí lo más importante es la salud mental y más hoy por hoy, trabajar muchísimo en la salud mental, trabajar muchísimo en la salud emocional. Es importante los conocimientos educativos, por supuesto, pero no vas a poder complementar toda una carrera, una profesión, muchas cosas si no tienes muy trabajada tu parte de salud mental. Segundo, porque yo quisiera dejarle un legado a mis hijas de que sepan que no hay que ir a contarle a cualquiera tus problemas, sino que tienes que ir con alguien especial, con alguien profesional y que además esté siempre de la mano de Dios, que al único que tienen que ir siempre es a Dios, pase lo que pase, cuando yo no esté o cuando yo esté. Tercero, porque estas mujeres, bueno, las mías son mujeres, si Dios permite y está en su voluntad, van a ser mamás, van a ser esposas, van a ser abuelas. Y yo quiero que de alguna manera irradien este amor de Dios, lleguen lo más sana posible. Y también porque creo que como responsables de trabajar en lo que hacemos, nos vemos en la necesidad de ser lo más congruente con lo que hacemos, comulgar con lo que hacemos. Entonces, y esto yo lo digo no por el tema de que Lucía es perfecta, ya lo arregló, créanme que no. Hay muchísimas cosas que sanamos, todavía estamos sanando. Yo, como parte también de mi trabajo como terapeuta, es estar en terapia. Pero el hecho de poder comentarles que yo también he sabido lo que es estar desconectada, que yo sé esta parte de cómo nos arrebata el mundo en la parte del tener, en la parte del hacer, y dejar de conectarnos con lo que nuestros hijos necesitan. O sea, y te puedes perder en un segundo. Puedes estar en la misma casa que ellos, puedes estar hasta en la misma habitación que ellos, pero no estás conectando. No estás conectando. Puedes estar en la misma mesa que tu esposo, pero no estás conectando. Sí. Porque tú misma, primero que nada, no estás conectada contigo misma y no estás conectada y no sabes cuáles son tus heridas, cuáles son tus traumas, qué tienes que sanar. Entonces, esa parte es importante. Uh-huh. Cuando hablamos también y ponemos a María, nuestra gran mentora santa, como un ejemplo de mamá, pues creo que es una de las partes que más podemos hablar de ella, así amorosamente, porque a mí me encanta esa parábola de las bodas de Caná, porque ¿cuántas mamás nos identificamos con María? Si leemos esa parábola, en ninguna parte vemos que alguien le dijo a María que hacía falta el vino. Nadie. Solamente dice que María se dio cuenta que hacía falta el vino. ¿Y cómo se dio cuenta?
porque ella es una mamá extraordinaria de la cual debemos aprender y que de alguna manera siempre debemos estar observando. Ella observó, yo me la imagino sentadita así como observando y diciendo, a ver, espérate, aquí como que ya se está acabando esto, o sea, como que hizo, así como que hizo un check de todo, y como de repente como mamás vamos viendo si el hijo está más delgado, si el hijo está más triste, como que este hijo está demacrado, como que este no está comiendo, como que este veo que no me habla de su novia, como que algo, ¿no? Y tenemos que aprender mucho a María de eso, de cómo ella tenía ese instinto y ese estar observando, aquí algo está pasando, aquí algo está sucediendo. Eh, Sí. ¿Ibas a Fíjate, te iba a decirme algo? comentar, Lucy, en eso de observar, es que se me vino a la mente cómo en ese entonces em, ella sabía y Jesús sabía, ay, es que es una madre maravillosa, que a partir de ese momento donde Jesús hiciera su primer milagro o donde Jesús dijera sí, comenzaría todo. En ese momento ya iba a comenzar esa vida pública, en ese momento iba a comenzar ya su peregrinar de esos 3 años, en ese momento ya iba a su pasión, ya lo iba, y María lo sabía, y Jesús lo sabía, y Jesús fue obediente a su madre. O sea, desde ese momento María, no sé qué tan claro lo tendría, no lo sé, no lo he estudiado, no he llegado a ese punto, eh, pero, pero pensó también de alguna manera en nosotros, porque él sabía que al ser madre de él, pues iba a ser madre de la humanidad. Y sabía el dolor que iban a pasar y te digo, no sé con qué claridad ella lo tendría, o sea, yo creo que la sobrepasaba y también Dios la protegió de eso, pero lo hizo y no fue egoísta. Ella pudo haber dicho, es mi hijito, yo lo cuido, yo lo protejo, tantito, tantito, papá Dios, espérate unas semanitas, déjame gozar un poco Totalmente, más con él. Y no lo hizo. Y no lo total. hizo porque desde siempre fue una madre desprendida en el amor. O sea, primero pensó en todos nosotros, siempre. Y me encanta todo esto que dices, Lucy, porque estás invitando a una sanación que choca con la lógica del mundo, porque nos estás invitando a tener esa introspección, ¿sí? Para mirarnos, para sanarnos, para amarnos, pero no para quedarnos en nosotros, para servir de mejor manera, para amar de una forma más sana. Ese es el tipo de sanación, de amor, de cuidado personal al que tú y yo, mujer, necesitamos aspirar. ¿Te das cuenta cómo no tiene un ápice de egoísmo al que nos vende el mundo de ámate tú, cuídate tú, protégete tú, porque si no, el sacrificio no existe? O sea, a ese amor hay que tirarle, al que tú también nos estás proponiendo el día de hoy, Lucy. Totalmente, o sea, lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Y también la importancia de que como mamá también sepas que un bebé, científicamente está comprobado que de las 12 a las 16 semanas, ese bebé en tu vientre empieza a escuchar los ruidos que hay en tu cuerpecito y que a las 24 semanas ya es capaz de escuchar tu voz. ¿A qué quiero llegar con esto? Que es importante que como mamá sepas que la historia de tu hijo primero la escribes tú. Claro, obviamente estamos hablando de que primero está Dios, porque Claro. obviamente Él hizo todo posible, ¿me entiendes? Pero en abajito, así tantito de Dios, la primera, casi primera que escribe la historia de la vida de tus hijos, eres tú. Porque es la primera voz que ese bebé escucha. Y eso, de verdad que es como para ponerlo así, en fluorescente y en luces, porque el papá no es importante, por supuesto que es el papá, pero el papá empieza a agregarse días después, horas después, por decirlo así, a esta parte de familia. Tiene una importancia extraordinaria, autoestima, estructura, muchísimas cosas. Pero es la mamá la que es importante que sepa qué tan poderosa es su presencia en un hijo, qué tan poderosa es su presencia en un hijo. Eh, una mamá, por eso abanderamos mucho, que cuide sus emociones, que trabaje en sí misma, que trabaje en sus traumas, que trabaje en todo lo que tenga que trabajar, en todos sus pendientes. El oído es un órgano súper importante en un bebé. De hecho, cuando somos adultos y fallecemos, el oído es el último órgano que se apaga.
Por eso cuando hubo la pandemia, siempre abanderábamos con la gente que estaba entubada, que le habláramos, que se le hablara a la gente, se le mandaban audios por parte de la familia, que se lo pusieran los enfermeros o las enfermeras, para que ellos pudieran seguir escuchando. Entonces, es importante que tú como mamá sepas que tú tienes el poder de transformar, de crear, de bendecir y también de maldecir la vida de un hijo. Y que también es importante que sepas que el cuerpo de una mujer tiene la capacidad no solo de crear un hijo, tiene la capacidad de crear generaciones. Generaciones, muchísimas. Y eso es súper fuerte, porque ¿cómo es posible que de una salgan muchísimas generaciones? Como también por eso tiene la capacidad una mujer unida a Dios y unida en oración a sanar y a transformar esas generaciones. Por eso decimos en terapia que cuando una mujer llega a sanar, no solamente está sanando ella, está sanando las generaciones adelante y hasta las que tú no vas a ver. Está rompiendo ciclos. Vean la maravilla. Y cuando sanas desde el corazón de Cristo, que es una sanación total, se sella por el poder de la sangre de Cristo. Son generaciones, Lucy. Y estamos ofreciendo un amor diferente, diferente. Sí, o sea, no es como ven acá, como que te arreglo y te tapo aquí un ratito, no, o sea, por eso la importancia de que ¿cuántas veces, a veces los papitos amorosamente dicen, quiero traer a mi hijo a terapia, quiero que veas a mi hijo, y está excelente, pero no hay nada más poderoso que se trabaje una mamá, que se trabajen los papás, porque obviamente que de los papás y de la mamá viene la fuente del apoyo, del calor, de esa contención, de esas palabras amorosas. Es increíble el poder que una palabra de una mamá tiene para destruir la vida de un hijo o tiene el poder de construir la vida de un hijo. El que seas muy consciente que tu hijo siempre te está observando. Hagas lo que tú hagas, el hijo siempre te está observando. ¿Cuántas veces cuando ya tienes hijos adultos o bueno, que ya se puedan expresar, de repente te dicen como, es que así como a ti te gusta, mamá. Es que como tú un día me lo dijiste, mamá. Es que yo recuerdo que yo te vi haciendo esto, mamá. Y tú ni consciente lo tienes en ese momento, lo haces así. Pero es importante que tú sepas y estés súper, súper consciente que tienes a alguien que te está observando. Entonces, si yo quiero que alguien me observe y quiero hacer las cosas bien, ¿a quién tengo que observar? Yo, para hacer las cosas mejor. Y esa sin duda solamente puede ser María, no queda de otra, es la única, ¿no? Pero hoy andamos en un mundo en el cual queremos andar copiando, pues, a influencers, a otras cosas, con otras historias, con otras ideas, con otro tipo de relaciones, con otro tipo de sexualidad, y entonces ya empezamos a normalizar lo que es común. Y si tú no estás como mamá ahí metiendo freno, entonces las cosas se desbordan. Y hay que ser muy, muy inteligentes, o sea, muy sutiles, muy astutas también las mamás para poder darnos cuenta de cómo se hacen las cosas. María nos da muchos ejemplos de cuántas veces observó, supo, se cayó, guardó silencio, pero actuó en su momento. Cuántas veces María también, o sea, nos da ejemplos de prudencia, de obediencia, de amor incondicional, de confianza, de oración. O sea, de verdad que es impresionante poder verla, observarla y decir cuántas cosas me tienes que enseñar y cuántas cosas yo estoy dispuesta a aprender. O sea, digo yo, todos, ¿no? Obviamente. Mamá también nos enseña todos los valores como la caridad, como la empatía, salir al otro, cómo llevarse entre los hermanos. Eso también es importante y está muy olvidado. Cómo se llevan entre los hermanos, cómo le hablas de su papá a los hijos, porque luego entonces tenemos a unos adultos que no creen en la presencia de Dios, no creen que Dios exista, no creen que María exista, no creen que Jesús existe, porque sabemos que Jesús, Dios y María, de alguna manera como seres humanos, lo reflejamos en las relaciones que tuvimos con ellos. Entonces, es importantísimo que tú puedas generar como mamá esa buena relación entre hermanos, hablarle muy bien de sus papás,
Tenemos estadísticamente números fuertes en los cuales sabemos que ante un divorcio es mamá la que se queda con los hijos. O sea, en la mayoría de los casos es mamá la que se queda con los hijos. Y la mayoría de las veces, mamita, ¿qué hace? Mamita dice, no, ya, ¿para qué voy a ir a terapia? Si este matrimonio ya se terminó. Ya ni me hablen de ese hombre que es un desgraciado, ¿no? Y yo siempre les digo, es cuando más debes ir a terapia, es cuando más necesitas trabajar en ti, porque de por sí estos hijitos ya tienen unas fracturas impresionantes, porque hagas el divorcio que hagas, de la mejor manera que la hagas, siempre van a haber dolores. Sí, Siempre va a haber, y siempre a va a haber cualquier edad. trauma y a cualquier edad. Eso es verídico, verídico. Siempre los hijos van a estar preocupados por qué come mi papá, qué comen, con quién está, si está solito. O sea, siempre va a ser un dolor y se va a quedar ahí como un trauma que los va a afectar en sus futuras relaciones. Entonces, aquí también vamos a esa parte de que si tú estás divorciada, si tú estás atravesando un divorcio, también observa, fíjate en María. ¿Cómo puedo llevar este divorcio, María? ¿Cómo puedo ser prudente? No hables de tu pareja, no hables mal de él delante de tus hijos. ¿Cómo puedo ser atenta y servicial en esta ausencia de este hombre? No que es, yo con todo respeto lo digo, pero es como, no, pues si este se fue, yo también me voy. Si este me hizo, pues yo también, yo también le hago el otro, ¿no? Y el papá que no me pasa el dinero, y tu papá que no me trae esto, y tu papá que no me trae el otro, ¿no? Y como María también nos da ese ejemplo de prudencia, de silencio. ¿Cuántas veces, imagínate cuántas veces tuvo Luz para decir cuánta cosa y reclamar y algo, y ella guardó silencio, prudente, obediente, con confianza. Hijo. El padre Carlos Spa, en una de sus catequesis, me encantó que dijo que entre más santa se es más mujer y entre más mujer se es más madre. Y toda la razón. O sea, entre más santa eres más mujer y entre más mujer eres más madre. ¿Por qué? Porque no puedes aspirar a ser una mamá, la mejor mamá para tus hijos, si antes no estás consciente de que tienes derecho y puedes aspirar a una santidad como mamá. Y yo sé que mucha gente puede decir, ay, qué horror, eso ya está como pasado de moda, Pasado de moda. y aquí estamos como mochas hablando de la santidad. Cambie, córtale, mi chava, córtale. Ya se fueron del canal, ¿no? Pero realmente es que tenemos que aprender a ser mamás santas, lo más que podamos. Claro. No mártires, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa a lo que habían santos y santas, ¿no? Pero la santidad se vive de muchas maneras. Se vive con la prudencia, vive con el silencio, se vive con la castidad, se vive con el respeto, se vive con el amor, se vive con el servicio. Entonces, tenemos que aprender a María también a trabajar en esa parte, en ser unas mamás más santas. Santa Mónica la tenemos como gran ejemplo de cómo fue una gran madre, cuántos años oró por su hijo, una mujer piadosa, una mujer que dijo, yo como mujer sé mi poder, potencializó su lugar como mujer uniéndose a Dios, adquirió todo ese poder, confió ciegamente, oró durante 15 años hasta que sucedió el gran milagro. Y de verdad que yo conozco a muchísimas mamás que en una situación de alcoholismo, de drogadicción, las mamás de verdad es que oran muchísimo, se entregan realmente a Dios, están en las adoraciones eucarísticas, están pidiendo misas, están haciendo todo lo posible y ven la mano de Dios. Por eso sabemos que María es el camino más rápido para llegar a Dios. O sea, María es como el fast. Nos da pase directo, nos ayuda rapidito, ¿no? Y también, de alguna manera, es que tenemos que ser muy claros en no confundir, porque de repente hay muchas mamitas también que es como,
Yo voy mucho a misa y hago mucha oración y ya con eso ya estoy súper sana. Ya con eso ya no hace falta que yo haga terapia. Y eso tampoco es cierto. O sea, así como te comenté que aunque te hayas divorciado, es necesario, es sano y es prudente que vayas a terapia, así también puedo decir que una personita que está en la iglesia todos los días, que está comulgando, por supuesto que es muy poderoso, pero hay que potencializarlo con la terapia, porque muchas veces confunden, o sea, confunden lo que significa cargar la cruz, confunden lo que significa la autoridad con los hijos, confunden lo que significa la caridad, confunden lo que significa el buen amor. Entonces, siempre hay que tener una cosa unida a la otra. Has dicho una gran verdad porque lo más importante es eso, es la vida de oración, porque a mí me lo han dicho, que van a confesión con el sacerdote y el sacerdote, lejos de sugerir lo que acabas tú de exponer, una vida de piedad, la vida de Eucaristía, porque al vivir los sacramentos te cristificas, forzosamente sanas y no te das cuenta ni cómo. La oración del Santo Rosario, en vez de también proponer eso, lo único que propones es mandar a terapia. Y de alguna manera se los tengo que decir, es como poner muy por debajo la gracia de Dios. Y como dice Lucy, o sea, Dios en oración te lo va a indicar, ve aquí, hazle por acá, una terapia por aquí, una acá, ¿sí? Pero, y si únicamente también le estamos tirando a únicamente terapia, te lo firmo y tú eres terapeuta, no vas a sanar, no vas a sanar porque necesitamos de la gracia de Dios. Y así Dios quiere hacer el milagro de milagros y te quiere sanar sin alguna terapia, también sucede. Pero a papá Dios le encanta tener estos componentes, echarnos mano de herramientas humanas, por supuesto, herramientas donde jamás le quitemos su poder. Es que no está peleado uno con otro, somos mente, cuerpo, alma, espiritual, o sea, somos uno completo, que no está separado de uno otro y que hay que atender todas esas áreas en común, forzosamente. Totalmente, y por ejemplo, algo que también les puedo compartir, ¿no? Como inspiración, porque lo que les comparto es mi intención siempre es que sea una inspiración para otros. Los que les decía hace ratito, ¿no? Que salgamos empoderadas y con ganas de conectarnos con María, de orar, de rezar. Esto que tú decías, si no estamos trabajando nuestra parte personal, emocional, y estamos unidos a nuestros hijos en algún momento de crisis, no olvides que mimetizamos con la otra persona. Y entonces si nosotros, y más una mamá, si no tiene trabajadas ciertas cosas, sí, y puede contaminar a un hijo. Gravísimo. Gravísimo. Yo hace algunas semanas, bueno, que es parte de lo que sabes, se me movió por allá Jesús me movió algunas cosas. Y yo creo que me las movió precisamente como para días, como para hoy. Me queda claro hoy. Pero de alguna manera, bueno, una de mis hijas tuvo una complicación emocional por allá y me tocó llevar la terapia a casa, ¿no? Entonces me tocó llevar la terapia a casa. Y entonces yo veía que había algo muy potencializado, sí veía una tristeza, sí veía una emoción, y pues ya sabes, ¿no? Toda la armadura como se puede, ¿no? Los rosarios, las oraciones de corte, de liberación, el pedir las misas, bueno, de todo lo que sabemos. Pero yo sentía que había algo que no estaba funcionando, y yo sentía que en mí se estaba desbordando algo, una tristeza demasiado fuerte al verla. Sí es normal que te dé tristeza el dolor de un hijo, por supuesto, pero había algo que no me estaba sonando. Y bueno, como parte de mi proceso de terapia, en un reprocesamiento de MDR, yo me llevó y me conectó completamente esta mi hija. Cuando era muy pequeña, estuvo 3 semanas en terapia intensiva y entonces pues iba a morir. Cuando pasó esa situación, yo encapsulé ese dolor porque me preocupé más que nada porque saliera adelante y también después a que se recuperara, pero no viví ese duelo, no viví ese dolor. Y cuando yo vi que ella estaba triste,
me conectó de tal manera que me desbordé muy fuerte. Entonces pude contactar con el olor al hospital, con el frío que había en ese lugar, con el color de las sábanas, la textura, o sea, de verdad que cuando trabajamos en terapia de trauma, lo que nos ayuda es a ser consciente lo inconsciente, Sí. a darnos cuenta. Y lo que yo estaba haciendo era perjudicarla a ella en la evolución de su proceso emocional. Cuando yo lo tuve claro, es como si, ¡fum! Es como si como si este engrane haya podido soltarse y ella haya podido liberar su proceso. Y yo sigo trabajando el mío, ¿no? Pero entendí, si eso no hubiera sido así, y yo me hubiera quedado solamente con las oraciones, solamente con los rosarios, estar 2, 3 horas en el Santísimo, no iba a terminar. A eso es a lo que me refiero. Sí. Necesitas tener las dos partes, trabajar tus heridas, tu trauma, tu historia, y obviamente estar unida muchísimo a la oración de Dios. Por supuesto, sí, y muchas veces, a ver, yo también lo he compartido como historia personal, cuando yo llegaba al Santísimo 10 años con antidepresivos y yo le decía, ¿qué onda contigo? Tú no jalas, neta, no jalas. Claro, faltaba justo esa herramienta precisa que se llamaba una muy buena terapia, un buen acompañamiento emocional. O sea, y yo creo que de mil maneras Dios me lo hizo ver y vaya, si de por sí caí en el fango, no caí todavía más profundo y fue gracias a todas esas oraciones a las que me refiero que Claro. estuvimos por años haciendo y ese reclamo de que no jalas, pues no jalas, tan jalé que no te dejé que cayeras todavía más profundo, ¿sí? Pero si no hubiera sido también por este acompañamiento terapéutico, pues hoy por hoy mi historia y la de mi familia sería otra historia muy, muy distinta. Por supuesto, Lucy. Sí, sí, sí. Entonces, sin duda sí, tenemos como mamá un máximo poder en oración, sí, por supuesto. Por ejemplo, hace poco lo compartí, creo, la oración de la Virgen de la Encarnación. En algún momento también el padre aquí, Ricardo, que es un padre que está en el monasterio de Guayamón, algunas mamás le preguntaban también que cómo se le podía hacer porque realmente habían cometido el error como mamás de no haber educado bien a sus hijos, ¿no? Como muchas mamás que cometemos muchos errores, no estamos juzgando a nadie. Y que, bueno, logran una conversión ya grandes, pero de alguna manera querían saber cómo podemos recuperar a los hijos, cómo podemos hacer que a lo mejor uno que ya se había hecho rebelde fuera menos rebelde, uno que era a lo mejor adicto, menos adicto, ¿no? Y el padre claramente decía que teníamos, que podíamos seguir como lo que nos dice la palabra, volver a nacer en el espíritu. ¿Y cómo le podemos hacer si ya estamos grandes? Puedes hacerlo, decía el padre, pidiéndosela a María. Vuelve a aparecer María. Puedes pedírsela a María a través de la caminata de la encarnación, que son las 3 causas difíciles, ¿no? Que es algo que también recomiendo en la terapia, y realmente es que sí jala, como dices, o sea, por testimonio propio, y realmente que otra vez María aparece como intercesora de sanación por tus hijos, por tu matrimonio, vuelve a aparecer esa mujer, pero esa mujer que unida a ella en oración también nos va enseñando la confianza. Confía en mí, yo te acompaño, soy tu amiga, tu compañera, tu mamita, yo te acompaño, como esa mamá que nos sentamos con ella a orar y a contarle, y a través de ella también podemos lograr grandes cambios en los hijos. Y también, pues obviamente que lo vemos a simple vista, el poder que la mujer tiene. Si vamos a las misas, la mayoría de la gente que estamos allá somos mujeres. Si cuando se hacen grupos de oración, cuando se hacen ciertas cosas, la mayoría de las que aparecen ahí son mujeres. ¿Por qué? Porque realmente traemos eso por dentro, traemos ese instinto de orar, de pedir, de estar haciendo ayuno, de estar haciendo penitencia, de estar entregando. O sea, tenemos que volver a recuperar todo eso, lo que haya que hacer, pero hacerlo, no andar ahí haciendo otras cosas más peligrosas que comprometemos a las generaciones, ¿no? Que mejor no vamos a decir ni qué. También cuando hablamos del ejemplo de María en la confianza y en la entrega, pues María sin duda alguna es un ejemplo absoluto de confianza. Lo que tú decías hace un ratito, imagínate que Dios le concedió tener a este hijo. Lo tuvo en su vientre, lo crió, lo cuidó, vivió con él, lo educó. Y cómo a pesar de todo,
María no le dijo, oye, fíjate que ya me encariñé. No hay manera de que hagas un cambio por allá y cambies algún plan Sí. y finalmente me lo dejes, o sea, porque no se vale que ya me lo diste y ahora me lo quieras quitar, ¿no? Y sencillamente no, o sea, ella obedece, ella entrega, ella confía, ella ciegamente le entrega y le dice, ok, lo que tú, así aplica como lo que tú quieras, cuando quieras, como quieras y donde quieras, totalmente, ¿no? Y cuántas veces también nosotros, cuando vamos a pedir oración, cuando vamos a entregarle algo al Señor, se lo estamos entregando, pero pues así como que un Uy, poquito y un sí, poquito y te lo, así te lo como doy que y te lo quito, sí, te lo doy y te lo sí. quito, ¿no? Como que no te lo voy a dar completito, porque qué tal que luego haces algo que a mí no me gusta. Ujú. Entonces, ¿cómo también María nos viene a enseñar de verdad, o sea, y pedirle, María, inspírame, dame la gracia de poder ser, de poder confiar más en el Señor. Hay un librito que a mí me encanta, que, o sea, de hecho lo tengo todo marcado porque yo leo, rayo, y este librito que a mí me encanta, El secreto de María, de Montfort, nos habla mucho de cómo Dios, cómo nos ejemplifica, así literal, le dijo, toma la caja de las gracias, aquí está. Y yo te convierto en la administradora total de todo. Y yo me quiero imaginar que Dios dijo, no, ni me vengan a pedir a mí las gracias porque esas las tiene María. Llena eres de gracia, ¿no? De gracias. Entonces, ¿cómo es ella a la que tenemos que ir y pedirle de verdad, Luz? O sea, quien me conoce sabe que la cocina y yo no tenemos una buena relación. O sea, que me llevo con ella de vez en cuando, que sé hacer algunas cosas, pero como que no es mi fuerte. Pero sin embargo, cuando me ha tocado, de verdad yo le pido hasta el don del sazón. O sea, dame el don de cocinar esto, dame el don de que quede bien de esto, dame el don de hacer esto, dame el don de la paciencia, el don de la ternura, el don del positivismo, dame el don de verdad. Y me ha tenido mucho amor y mucha paciencia porque me ha dado algunas cosas, ¿no? Obviamente nadie es perfecto, pero ella es realmente un ejemplo y vuelvo a lo mismo, a la que tenemos que ir para pedirle todo, todo. Mamá, eres una enojona, ve con María. María, por Ujú. favor, enséñame a ser más dulce. ¿Sabes qué mujer eres una, por todo gritas, iracunda? Ve, anda, ve también con María, ¿no? Ve a terapia, pero también ve con María, ¿no? Es Haz esto, pero también absolutamente. ve con María, ¿no? María siempre te va a dar eso. Y algo que también les quiero decir con todo mi cariño es que a mí me ha tocado que cuando estamos en un proceso de terapia, yo trabajo de manera psicoespiritual, obviamente, así como las recomendaciones son como, ok, esto es de terapia, pero esto es espiritual. Y entonces el rosario, esta oración, esto otro. Y cuando los consultantes se acercan a ella, es impresionante lo que sucede en un proceso de terapia. Impresionante. Después de esa sesión vienen o la que sigue y si lo hacen, de repente me dicen como, Lucy, encontré una estampita de la Virgen en el Mm. asiento del coche. Oh, Lucy, encontré tal cosa en un libro chiquita, que allí preciosa. estaba, que no sabían que allí estaba, ¿no? Ella te busca. Ella O sea, te si busca. tú la hablas, ella se te va a manifestar. No te digo a presentar porque eso ya es otra cosa, ¿verdad? Habrá quien seguramente sí, eso ya Ujú. depende de María, pero cosas como a través de un mensaje, a través de una Que persona, sabes que a es ella. través que sabes que es ella, que le acabas de pedir, preguntar algo, que le acabas de orar algo y de repente es como, ¡fum! Ya te contestó, ¿no? Entonces, Ujú. en un mensaje, en una llamada, en una lectura, que sientes en tu corazón realmente que es ella. Entonces, de verdad que trabajar con ella, invitarla a tu vida, hace que las cosas sean totalmente diferentes. Absolutamente. Y ahorita que te escucho, Lucy, espero no estar diciendo una barrabasada ni un sacrilegio, pero me quedé pensando, a ver, los que tenemos el don de estar invitados todos los días al banquete del Señor y de recibirlo en la Eucaristía, que nos cristificamos con Él, recordemos que cada vez que comulgamos, entra en nuestro torrente sanguíneo toda la sangre de Cristo, es verdad, por eso hay cuerpos de cuerpos incorruptos, digamos. Y ahorita me quedé pensando, es verdaderamente todo un Dios en nosotros, es real, para nosotros no es simbolismo, es real, cuerpo, sangre, alma y divinidad de todo un Dios. Pero la madre de,
pero, a ver, no, pero, bueno, pues sí, Jesús en su ADN tiene el ADN de María. Por consiguiente, al comulgar, el ADN de María se nos viene. O sea, ahorita me acaba de venir, es como, por supuesto, porque sigue vivo. Él sigue vivo. El ADN de María también lo comulgamos. Tenemos que, porque él está vivo como tal y está con nosotros. Entonces, vean la maravilla, aparte, siempre donde está el hijo está la madre, Lucy. Totalmente, Entonces, eso es lo que tú acabas de decir. donde está el hijo está la madre y el hijo ama que amemos a su madre y la madre recontra ama que adoremos a su hijo. Entonces, híjole, de verdad nuestra mirada puesta en sus corazones. Te voy a leer un poquito, hay muchísimos mensajes, Lucy, que te mandan, te los voy pasando. Así sé, a ver, se te extrañaba mucho, Rosa María, claro, por supuesto, la mujer es más infiel y peor enemiga de una mujer que de otra mujer, por eso hay que ir a terapia para sanar y también cortar con esos pensamientos y acciones, de verdad. Excelente el tema el día de hoy. A ver, hermoso programa, déjenme voy acá. Qué hermoso programa, gracias. Seguramente a muchos tú los conoces, Rosa, hermoso tema, muy buen tema, gracias. ¿Qué dice? Aurora Isabel, estoy empezando un maratón de video de la señora Ivonne y sus publicaciones en Instagram porque esta lucha es fuerte y necesita buena guía. ¡Eso! Sigue con ese maratón, eso. Vámonos a volver a poner al matrimonio de moda. Ahí está tus datos, Lucy. Híjole, es que son muchísimos. Excelente terapeuta, Lucy, la más mejor del mundo mundial. Es muy difícil de encontrar actualmente, pero por supuesto, si a mí me piden, siempre ya saben a quién se los mando. Yo soy muy cautelosa y cuidadosa de a quién les mando, porque sí, ahorita incluso con terapeutas católicos nos podemos desviar muy fácil. Ya no voy a alcanzar, a ver. Yo estudié psicología, pero la terapia debe ser con mucho cuidado con quien uno va, por supuesto. Sí, se puede contaminar con nueva era, por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Y sí, ahí empezaban a comentar, si no puede ser terapia presencial, gracias a Dios ahorita las modalidades de Zoom surgen muchísimo efecto. ¿Das terapias virtuales, Lucy? Sí, acabamos de pasar los datos. Solamente virtuales. Ajá. Solamente virtuales. Me mueve muchísimo el hecho de que nuestros traumas no resueltos, por eso hay que resolverlos. Recordemos que no es que estemos transmitiendo el pecado como tal, o sea, pero son comportamientos de conducta. Aparte, pues estudia la epigenética, o sea, ya se habla muchísimo de eso, no es que bueno, estudien todo eso. El único pecado que se transmite es el pecado original, pero sí vamos a ir transmitiendo nuestros traumas, nuestras inclinaciones, patrones de conducta, y es que están como sellados, pero recordemos que el único sello que tú y yo buscamos es el de la sangre de Cristo, que es el que sella cuando nos sana y le dice al enemigo, por esta herida no te vuelves a meter. Así es que, Lucy de mi alma, gracias de todo corazón. Se me acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, ya sé, ya van a ser las 8, pero mira me encanta. Cuántas hojas me quedaron. No, pues ya, qué bueno, porque entonces significa que faltan 2 programas más, así es que como vas checando ese calendario, el mundo es testigo. Como decía aquel psicópata, tienes que obedecer. Okay. Los quiero mucho, mi gente linda. Gracias, te queremos, Lucy. Yo también la amo a mi Lucy. Gracias de todo corazón por haber estado aquí con nosotros. Por supuesto que Lucy va a checar su agenda. Y busquen nos va a María, sigan a María, encomiéndense a María y aférrense a María. Y que viva Cristo Rey, que viva Santa María de Guadalupe, mi gente linda. Nos vemos el próximo lunes. Reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. Los quiero mucho. Gracias.